muertas. El aparato cayó sobre una casa en el barrio Belén Rosales de la capital antioqueña. Las autoridades investigan las causas de este siniestro aéreo. Las víctimas son los 2 tripulantes y también los pasajeros que iban para Pizarro Chocó. Ismael Tobón, buenas noches. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora en el barrio donde ocurrió la emergencia. Hola Daniela, Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues seguimos a esta hora con la comunidad del barrio Belén Rosales, aquí en la capital antioqueña. Les voy a mostrar a esta hora la situación en una de las viviendas que a esta hora los organismos de gestión de riesgo continúan evaluando, por supuesto, los daños. Según informe oficial por parte de los organismos de gestión de riesgo, 14 viviendas resultaron afectadas, 4 de ellas ya tienen orden de evacuación preventiva y a esta hora la comunidad se reúne justamente con los organismos de gestión del riesgo, con la aseguradora y también la aerolínea para poder evaluar todo el tema de los daños. La aeronave permanece y las partes de la aeronave todavía permanecen en el interior de estas viviendas y también a la espera de que los investigadores lleguen para poder analizar el tema de cómo ocurrió todos los hechos y lo que hay en la caja de la aeronave. A continuación, en el siguiente informe les vamos a mostrar y a detallar cómo ocurrió este hecho de esta aeronave que salió desde muy temprano desde el aeropuerto Olaya Herrera hacia el departamento del Chocó. El fuerte crujido luego del estruendo sobre el tejado de una vivienda del sector Belén Rosales en Medellín puso en alerta a sus habitantes. Luisa, no se vaya para allá. Se acaba de caer un avión pequeño en ese edificio. El humo espeso que sobrepasó la vivienda fue el rezago de una tragedia que fue anunciada en el aire segundos antes. Quienes transitaban por la calle 30 apenas notaron la sombra de la avioneta HK-5121, que en su vuelo a baja distancia estaba a punto de caer. La aparente falla en los motores fue reportada 14 minutos después de haber despegado de la primera puerta de embarque del aeropuerto Olaya Herrera. De acuerdo con los operadores del Heligolfo, antes del despegue revisaron la avioneta y según el reporte estaba en condiciones de volar hacia Pizarro Chocó, trayecto que no supera los 25 minutos y que terminó en este punto del barrio Belén. Al parecer, la torre de control le pidió al piloto regresar, pero la maniobra le resultó imposible. En esa maniobra de vuelta fue que la avioneta se chocó. Pero el vidrio igual hay que romper ese vidrio. La estructura se partió en 3 partes. 7 casas y 6 edificios resultaron con alguna afectación y la zona fue evacuada. Los bomberos llegaron 15 minutos después de la primera explosión. Solo 1 hora después se pudo ver cómo el fuego consumió hasta el tejado. Un ala de la avioneta Piper Bimotor quedó como evidencia de la violencia del choque. Ismael, vemos unos socorristas alrededor de una vivienda. ¿Es esa la casa donde impactó la aeronave? Daniela, efectivamente esta es la vivienda donde ocurrió el impacto de la aeronave que viajaba de la ciudad de Medellín al departamento del Chocó. A esta hora y durante toda la tarde estuvieron los organismos de gestión de riesgo, defensa civil, bomberos realizando pues todo lo que era el apagado de las llamas que provocó por supuesto el impacto. Y ya en horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde, salieron los 8 cuerpos hacia medicina legal para posteriormente ser entregados a sus familiares. Pero este es el escenario como tal, esta vivienda que ustedes observan donde ocurrió este impacto en horas de la mañana. Pero hay muchas hipótesis realmente sobre lo ocurrido. Se habla al parecer de una falla mecánica que no permitió que la aeronave pudiera regresar al aeropuerto Olaya Herrera. ¿Qué dicen las autoridades? A continuación, aquí está el informe de lo que se prevé de lo que sucedió aquí en la capital antioqueña. Pocos minutos duró la reacción de los organismos de socorro. 5 máquinas y 40 bomberos llegaron al lugar del accidente para controlar las llamas. Especial cuidado se tuvo a la hora de actuar debido al combustible de la aeronave. Es una extinción específica con líneas de espuma, un espumógeno especial que se usa para el control de los líquidos combustibles, ya que el combustible de avión es altamente volátil. La caída de la avioneta afectó varias viviendas del sector residencial del barrio Belén Rosales. Hay 6 edificios, digamos, que han sido impactados. El avión se partió en 3 partes. Hay al menos 7 viviendas en total que se encuentran destruidas. Por fortuna, las casas impactadas estaban vacías en el momento del accidente. Las evaluaciones de las edificaciones contiguas al punto de impacto continúan con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos del sector.
Es que la comunidad, los vecinos del barrio Belén Rosales realmente no salen del asombro de todo lo que ocurrió en horas de la mañana. Mire, muchos relatos se escucharon, estruendos y mucho zozobra de lo que realmente estaba pasando desde el momento en que se conoció este impacto. Estuvimos durante toda la tarde hablando con la comunidad y esto fue lo que nos contaron, nos relataron realmente los momentos confusos que vivieron. Todo era confusión en el lugar. Mi mamá estaba gritando, mi papá se estaba sirviendo el desayuno y él no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo creí que era un camión que se había dado como con la casa. Y cuando la niña que me ayuda dijo, no, es una avioneta, acabo de pasar. Una enorme humareda confirmó lo impensable, el choque de una avioneta contra una casa. No, uno nunca piensa que va a ocurrir una cosa de estas tan delicada, de verdad. Todos los vecinos gritaban y decían, salgan, apaguen el gas porque se va a explotar. No sé, 911, ¿cómo se llama la policía? Los residentes del sector junto a las autoridades empezaron a buscar sobrevivientes. Teníamos mucho temor porque había muchos carros cuadrados acá en este lado y si esa llama llegaba acá, explotaban y ahí mismo pues quemaba la casa. Ninguno de los 8 ocupantes sobrevivió al choque que destruyó por completo la aeronave. Ismael, ya regresamos con usted porque por su parte la Aerocivil emitió varias comunicaciones sobre las investigaciones. Juan Sebastián Amaya tiene la información, adelante, lo escuchamos. Compañeros televidentes, muy buenas noches. La Aeronáutica Civil, que es la autoridad encargada de adelantar las investigaciones en este tipo de casos, confirmó que hoy mismo, en horas de la tarde, un equipo técnico especializado en estas investigaciones se desplazó hacia Medellín, al lugar exacto del accidente, para adelantar esa investigación y recopilar la mayor cantidad de pruebas que permitan determinar las causas reales de este accidente aéreo. Y previo a esa investigación, la Aerocivil aseguró también y confirmó que tanto el piloto, la aeronave y la compañía operadora contaban con todos los requisitos para poder volar, por lo que pidió prudencia y no especular sobre las posibles causas de este accidente hasta no conocer los resultados definitivos. La Aeronáutica Civil informó que un equipo de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se dirigió al lugar del hecho para recoger pruebas, escuchar las grabaciones de la caja negra, entrevistar a testigos y recoger evidencias. Lamentamos el accidente aéreo ocurrido esta mañana en Medellín. Un equipo técnico especializado fue designado para adelantar las indagaciones que permitan determinar las causas del accidente que dejó como consecuencia la muerte de 2 pilotos y 6 pasajeros. Después de reunir este material, los investigadores también hablarán con los fabricantes de la aeronave, evaluarán las partes y harán un informe técnico que permite acercarse a las causas del accidente. La autoridad aseguró que con la información preliminar, los 2 pilotos y la aeronave contaban con todos los documentos en regla, por lo que pidió paciencia para esclarecer los hechos. El origen del accidente es motivo de investigación. La Aerocivil hace un llamado a evitar especulaciones con versiones preliminares no oficiales con las causas de este lamentable hecho. Los resultados del análisis serán conocidos en las próximas semanas. Ismael, volvemos con usted. Queremos saber quiénes son las víctimas del accidente y qué sabe de las personas que viajaban en la avioneta. Mire, Daniela, los que iban y hacían parte de este vuelo desde Antioquia hasta el Chocó era un abogado, 2 militares, 2 pilotos que por supuesto hacían parte de la tripulación de esta aeronave, una comunicadora que pertenecía a la empresa San Germán y también el gerente de esta compañía hacen parte entre las víctimas de este lamentable accidente que por supuesto tiene conmocionada y en conmoción no solamente a esta población sino también al resto de la capital antioqueña. Julián Aladino y Sergio Guevara eran los tripulantes de la aeronave que se estrelló en el barrio Belén Rosales, en Medellín. Julián era el piloto de la avioneta y a través de sus redes sociales compartía imágenes de vuelos representativos con figuras deportivas como James Rodríguez. Junto a ellos y 6 pasajeros volaba el empresario Nicolás Jiménez, gerente de la aerolínea San Germán. Nicolás, un visionario del transporte aéreo, logró establecer un modelo comercial para que esas pequeñas aerolíneas que operan por el aeropuerto La Herrera y que viajan a destinos donde no llegan las grandes aerolíneas. Este hecho ha generado total consternación en la capital antioqueña.
Hoy en Caracas, Venezuela, reanudaron los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. El primer ciclo de negociaciones se extenderá por 3 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre. Luisa Barberi, la saludos, tiene anuncios sobre la instalación. Buenas noches. Buenas noches, Mateo y televidentes. El Hotel Humboldt fue el escenario de este primer encuentro entre las delegaciones. Allí trabajarán durante las próximas 3 semanas en la búsqueda de los primeros acuerdos de estos diálogos que fueron retomados en el punto donde quedaron en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Los voceros del gobierno enviaron un primer mensaje durante esta instalación. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, afirmó que la instalación de la mesa significa una ola de cambio para Colombia y aseguró que la apuesta de su delegación es construir una nación de paz y equidad. Además, se refirió a lo que, según él, es la diferencia en la negociación con este gobierno. Realmente la diferencia hoy es que hay un gobierno progresista que desde la campaña electoral dijo que se la jugaba por la paz. Beltrán aseguró que la negociación no es un trueque de favores e insistió en la importancia de la participación de la sociedad en los diálogos. El ELN no pide nada. Eso es muy importante, porque algunos nos han dicho, ¿cuántas curules quiere en el Congreso? No las necesitamos. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se refirió a la libertad de alias Violeta, quien fue nombrada como gestora de paz. Dijo que esta decisión se tomó para generar confianza. La decisión que se toma es parte de los acuerdos que existen con la Delegación de Paz del ELN. La gestoría de paz está reglada. Los diálogos se retoman en el punto donde habían quedado en el año 2016 y se trabaja conjuntamente para definir la metodología. Va a ser acordada también, así como las temáticas, pero va a haber elementos de continuidad de los diálogos que venían realizando. Las sedes de las negociaciones siguen siendo rotativas entre los países garantes, Cuba, Venezuela y Noruega. 16 personas conforman la delegación del ELN. El gobierno nacional hoy reveló finalmente los nombres de las 12 personas que llevarán esta interlocución. Antropólogos, defensores de derechos humanos y militares retirados están en la lista de negociadores. El exdirigente del M-19, Oti Patiño, es el jefe de la delegación del gobierno, quien está acompañado por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, los antropólogos Dayana Úrsula y Horacio Guerrero, la directora de ACOPI, Rosemary Quintero, el zootecnista Rodrigo Botero, el dirigente afro Carlos Rosero, el presidente de Fedegan José Félix Laforí y la defensora de derechos humanos Olga Lucía Silva. En la mesa también estarán 2 militares retirados. El coronel Álvaro Matallana, del Ejército, y el almirante Orlando Romero, también retirado. Nos sentimos muy contentos de este momento en el que volvemos a tener esperanza en la paz de Colombia. Tenemos representatividad de género, indígenas, afro. Encabeza la delegación de la guerrilla del ELN Pablo Beltrán y lo acompañan Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias y Silvana Guerrero. También están Bernardo Telles, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón. La mesa de negociación cuenta con el acompañamiento de la misión de observación de la ONU, de la Iglesia Católica y de 4 militares activos que estarán como observadores del proceso. Un grave hecho de orden público se presentó en norte de Santander. Hombres armados quemaron 7 camiones. Estefany Valencia, buenas noches y adelante con los detalles. Buenas noches. Pues mire, hombres armados interceptaron los vehículos, les prendieron fuego, los atacaron con armas de largo alcance y huyeron entre las montañas. Ese es el reporte que entregan las autoridades. Fueron en total 7 tractomulas quemadas, que por fortuna no dejan hasta el momento un reporte de personas lesionadas, pero tampoco del grupo armado que cometió el ataque. Lo que sí dicen las autoridades es que delinquen en esa zona el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. A esta hora avanza un consejo de seguridad en el departamento para precisamente tomar medidas frente al ataque. Estefany, gracias. Continuamos. Las autoridades investigan el cruento hecho de violencia que se presentó en las últimas horas en Putumayo. Enfrentamientos entre disidencias de las FARC dejaron 18 muertos.
El panorama que muchos campesinos encontraron en Puerto Guzmán fue aterrador. 18 cadáveres amontonados, uno sobre otro a plena luz del día. Con el paso de las horas supieron que habían muerto en una violenta confrontación entre las veredas La Ye y Las Delicias, entre dos grupos de las disidencias de las FARC, los comandos de frontera y la estructura Carolina Ramírez. Personas de la población recogieron cadáveres, los trasladaron hacia el cementerio. En lo conocido no hay reporte de personas de la comunidad, aunque se ha producido un desplazamiento de algunas familias. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron los combates, pero elevaron la cifra de muertos a 23. El ministro Velázquez aseguró que las disidencias buscan mostrar poderío ante el gobierno frente a una eventual negociación en la paz total. Que entonces estén posicionándose en territorios para llegar de esa manera a las mesas. Los cuerpos serán evacuados por el río Caquetá hasta el municipio Curillo para proceder a su identificación. Las comunidades indígenas del Cauca exigen intervención de las autoridades luego del secuestro y asesinato de una pareja en Silvia, Cauca. El fin de semana, 3 personas fueron asesinadas en la región. Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional, tiene más información. Mercedes Tunubal, la alcaldesa del municipio de Silvia, elevó su voz de protesta frente al reciente asesinato del líder indígena Juan Alberto Huegia y su esposa Argelia Fernández, quienes fueron sacados de su casa en la vereda San Antonio por presuntos integrantes de grupos armados ilegales de las disidencias de las FARC. Lamentamos a la familia, acompañamos al pueblo Nasa en este dolor, la guerra que vive en el Cauca, entonces nosotros lo rechazamos. No es posible que esas cosas se den en nuestros territorios. Con Juan Alberto Huegia son 167 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido del 2022 y 1.394 desde la firma de los acuerdos de paz. Un juez concedió la libertad condicionada al abogado Álvaro Dávila, recordemos condenado por ser uno de los principales responsables del carrusel de contratos de Bogotá. Un juez de ejecución de penas aceptó la solicitud de la defensa de Álvaro Dávila, quien pidió se le concediera la libertad por el cumplimiento de la mayoría de la pena. Álvaro Dávila fue uno de los cerebros de todo el entramado de corrupción que le costó a Bogotá 2 billones de pesos, cifra que no pudo ser establecida con certeza, pues cada contrato y las coimas tenían valores diferentes. Desde su profesión de abogado, el hombre que hoy recupera la libertad fue el encargado de estructurar los contratos, la manera en cómo debían ser pagadas y legalizados los sobornos y porcentajes de dinero de los que se apoderaban. Por estos hechos, en el año 2018 fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, después de haber sido capturado en el año 2012. Ahora queda en libertad, mientras que termina de cumplir con su condena. La decisión se conoce días después de que el tribunal redujera la pena de 24 a 11 años de prisión en uno de los procesos que se sigue en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por su participación en el carrusel de contratos. Avanza la audiencia de legalización de captura de 5 policías de Bogotá, quienes estarían involucrados en la muerte en una URI del presunto abusador de una joven en Transmilenio. Se trata de 5 uniformados que, según conoció RTVC Noticias, son señalados por la policía de omisión en su servicio en el momento en que Juan Pablo González se encontraba detenido en la URI de Puente Aranda y donde fue hallado sin vida. La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía 510 local de la Unidad de Vida, capturó en virtud a la orden judicial a 5 patrulleros presuntamente involucrados en los hechos del pasado 6 de noviembre. Los patrulleros habían sido suspendidos de la institución. Fuentes le indicaron a este informativo que la policía no ha podido evidenciar que los uniformados hayan brindado ayuda oportuna al detenido o que hubieran solicitado apoyo. La institución ha venido prestando toda la colaboración requerida a la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer las circunstancias en las que falleció esta persona. Según Medicina Legal, González habría muerto por múltiples heridas, por lo que, según las evidencias, sería producto de un homicidio. En Quibdó, Chocó, fue capturado un abusador serial, quien con engaños citaba a sus víctimas a través de las redes sociales. La mayoría de afectadas eran menores de edad. Las redes sociales fueron la base de las acciones criminales de Steven Córdoba Salazar, denominado el hombre de la capa amarilla. Allí contactaba a sus víctimas y con engaños concertaba una cita. Las citaba en determinados lugares de la ciudad y posteriormente los llevaba en la motocicleta a zonas despobladas, donde las amenazaba con armas blancas, las robaba y posteriormente las atacaba sexualmente.
Entre agosto y septiembre de este año conectaron 5 casos. Entre las víctimas hay una menor de edad. Otras 2 son jóvenes que fueron engañadas por el señalado abusador con el supuesto de que era minero y les podría obsequiar oro, por lo que viajaron de Medellín a Quibdó. Todas describieron el mismo patrón delictivo e indicaron que el agresor usaba una capa amarilla. Este hombre deberá responder por acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos. La Procuraduría alertó que aumentan los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Este año han registrado 140 casos de feminicidio. Entre las 659 alertas de violencia contra la mujer que cuenta la Procuraduría, Bogotá tiene la mayoría de reportes con 202, le sigue Soacha con 68, Ibagué con 76, Medellín con 59, Arauca con 39 y Pereira con 30. El propósito de estas alertas es priorizar intervención administrativa al Ministerio Público, pero también a las autoridades competentes. En Bogotá han sido atendidas a través de la línea púrpura más de 14.000 mujeres. La localidad de Kennedy cuenta con el mayor número de casos. Eso nuestro esfuerzo es justamente que las mujeres sepan que no las vamos a dejar solas, que tengan la confianza, contarles los servicios. En cuanto a la violencia sexual contra menores de edad, Medicina Legal ha realizado 15.823 exámenes. El 87.53% también son contra niñas, adolescentes y mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 24% en la violencia contra menores de edad, con 27.347 casos. Organismos de socorro dieron por finalizada la búsqueda de Javier Velilla, el vigilante arrastrado por una avalancha en la vía La Calera. ¿Qué sigue en este proceso? Katy Sánchez, cuéntenos. Muy buenas noches, Mateo, y a todos los televidentes. Según informó la misma alcaldesa Claudia López, es que se cierra de manera normativa la búsqueda oficial de Javier Velilla. Sin embargo, hay 14 bomberos que están disponibles para poder buscarlo junto a su familia, que no pierde la esperanza de encontrarlo. Más de 220 horas de angustia y zozobra, ese es el molesto conteo de los familiares de Javier Velilla y autoridades que lo buscan afanosamente luego de que se conociera la tragedia por las fuertes y repentinas lluvias. El término normativo de búsqueda oficial terminó ayer. De ayer en adelante, la familia puede disponer de los diferentes canales de atención jurídica para atender el caso. Sin embargo, nuestro equipo de bomberos, como nos comprometimos, va a estar en la zona. De hecho, hoy sigue haciendo mitigación del riesgo sobre la zona en la que hubo desbordamiento. A pesar de haber finalizado el tiempo operacional, la familia de Javier Velilla continúa acompañada del grupo de rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los bomberos no nos han abandonado, siguen acá. Obviamente ya no está policía, ya no está defensa civil, ya no está ejército, pero los bomberos siguen acá, no nos han abandonado. Vecinos del sector continúan solidarizándose con los padres, esposa, hijos y hermanos de Javier Velilla, llevando a diario alimentos y bebidas calientes que permitan a autoridades y colaboradores estar enérgicos para afrontar largas jornadas de trabajo. Entre tanto, la vía fue habilitada, sin embargo, las autoridades pidieron a conductores y ciclistas precaución y estar alerta ante nuevos aguaceros. 8 días duró esta vía cerrada. Quiero que vean la entrada a patios, el peaje como está a esta hora, motociclistas, algunos carros que también están por esta misma zona, pero no es lo mismo un día habitual. Pues la alcaldesa Claudia López hizo una recomendación y es que las personas que deban venir hasta este lugar lo hagan y tomen rutas alternas, ya que es una zona de alto riesgo. Y esto afecta a los comerciantes del sector porque aseguran que a la falta de subida de los ciclistas y también de los camiones, de carros particulares y motociclistas, pues ya no tienen ventas y más de 30 personas se quedaron sin empleo en los diferentes comercios de este sector. Las imágenes de los desbordamientos, derrumbes y caída de piedras que se presentaron en la vía La Calera el fin de semana pasado tienen en aprietos al comercio del sector. Además de 2 víctimas fatales, varias pérdidas materiales y monetarias. Él se llama Jimmy, dueño del negocio Alto de Patios. Tuvo que cerrar su restaurante 8 días y no ha tenido entradas económicas porque los ciclistas no han ido por el cierre de la vía. 15 personas que dependían de este negocio hoy ya no tienen trabajo. No hubo trabajo, no hubo nada, no hubo ventas y
no llegaban tampoco proveedores de nada de eso, y como se puede ver allá las vitrinas están peladas en estos momentos porque las ventas se redujeron en más de un 80%. Un afectado al 100% es Víctor Vargas, montallantero. Con este negocio que tiene hace 25 años, tuvo que despedir a 4 empleados por el cierre de la vía. Yo diario me hago 200, 250, pero ahora con esta afectación ni 50.000 pesos me hice. Entonces me afectó harto. El distrito anunció que ya se habilitó el paso de la carretera. Advirtieron que el riesgo permanece y recomendó abordar otras rutas por las emergencias que se puedan presentar tras la temporada de lluvias. Unos 10.000 habitantes de la zona rural de Ituango, en Antioquia, llevan más de un mes incomunicados por los daños en las vías que han provocado las lluvias. El informe es de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional. Se trata de los habitantes de los corregimientos La Granja y Santa Rita en Ituango, quienes llevan más de un mes esperando por intervenciones. Aseguran que el desabastecimiento ya se siente y varios comerciantes han cerrado sus negocios por falta de surtido. El estado actual de las vías rurales es pésimo y la falta también de compromiso de las entidades encargadas de darle mantenimiento a las vías terciarias nos tiene sufriendo tanto a los conductores, a la empresa como tal y a las comunidades en general por el desabastecimiento que están sufriendo, por el incremento de los costos. De acuerdo con líderes comunitarios, son al menos 20 pasos críticos que impiden la movilidad hacia estos sectores del municipio. Conductores decidieron parar sus actividades debido a que no hay vías por donde transitar. Comunidades afro e indígenas del Valle del Cauca bloquearon vías de 4 municipios. Exigen ayudas humanitarias y atención en salud y en educación. Así permanece la vía panamericana por los bloqueos en Buga, Cerrito y Zarzal en el Valle del Cauca. Comunidades de estos municipios piden la reivindicación de sus derechos étnicos. Además, solicitan mayor inclusión a nivel social y político. Nosotros, siendo una zona rural, nos han elevado el precio de los servicios públicos. Entonces pedimos al gobierno departamental y nacional que tome cartas en este asunto. Por otro lado, más de 8 horas completa restringido el paso por el sector de Cisneros y La Delfina en la vía Buenaventura-Cali. Necesitamos la intervención del gobierno con maquinarias amarillas en algunos sectores, el cual están siendo muy afectados por el río de agua. En este momento, para moverse entre Cali y lo que es el norte del valle y del país, debe utilizarse la vía Panorama, por Yumbo, Viges, Yotoco y regresando a Buga. Por el corredor de Buga se movilizan por lo menos unos 20.000 ciudadanos hacia el centro del país, mientras que por la vía Buenaventura estarían siendo afectadas unas 1.200 personas. En medio de una balacera entre la policía y 2 hombres en Sabana Larga, Atlántico, uno de ellos murió. Al parecer, los sujetos estarían implicados en el asesinato del directivo de Cotransa. Zainia Gámez, buenas noches. Hola Daniela, muy buenas noches. La ola criminal en el municipio de Sabana Larga no da tregua. En lo que va corrido del mes de noviembre, 7 han sido los homicidios y en lo que va corrido de este año 18. Esta última muerte se dio cuando los motociclistas iban en una moto que presuntamente tendría relación con otros crímenes en este municipio. La placa de la moto llamó la atención de los uniformados al solicitarle una requisa al motociclista y al parrillero. Uno de ellos abrió fuego contra los policías. En medio de los disparos, uno de los hombres murió. Al parecer, era un menor de edad. Las líneas de investigación nos conducen a que estas personas podrían presuntamente estar vinculadas a los homicidios que se vienen presentando o que se estuvieron presentando durante las semanas anteriores en el municipio de Sabana Larga. El acompañante, quien también resultó herido, huyó. Las autoridades, a pesar de seguirlo con dron, no pudieron dar con su captura. Estamos bastante preocupados con lo que está pasando en Sabana Larga, pero quiero que sepan que también hay un equipo de trabajo interinstitucional que lo estamos dando todo para esclarecer todos estos hechos y para evitar que situaciones como esta se sigan presentando. Solo en el mes de noviembre se han reportado al menos 7 homicidios de acuerdo con las cifras de Medicina Legal. Este año han asesinado a 18 personas en Sabana Larga. Estrepitosa caída en la Bolsa de Valores de Colombia. La causa, según expertos, estaría relacionada con que la oferta pública de adquisición del Grupo Nutresa fue declarada desierta.
La acción de Nutresa registró una caída de 29,41%. Se cotizó en 38.540 pesos. Los analistas preveían ese comportamiento luego de que la Bolsa de Valores declaró desierta la oferta pública de adquisición OPA lanzada por el grupo árabe IHC Capital Holding. Fracasó porque obtuvo aceptaciones de venta de solo 7,71% de acciones frente a la meta de compra propuesta de 25 a 31,2%. Ya es probable que no exista una nueva OPA y de hecho cuando se analiza de manera objetiva el valor de $15 que estaban dispuestos a pagar por Nutresa, ese es un precio que en términos de valoración ya era muy alto. Muchos inversionistas, 1.400 aproximadamente, que querían vender, no pudieron hacerlo, entonces salen al mercado a reventar o a vender esos títulos en una acción que no es muy líquida. El éxito de esa última oferta dependía de que los socios mayoritarios de Nutresa decidieran vender para que el grupo árabe lograra alcanzar la meta mínima. Dada la caída de Nutresa, que pierde un gran valor en la bolsa, sus máximos accionistas también pierden valor. Por eso también cayó la acción de Grupo Sura. El Grupo Argos, uno de sus principales accionistas, optó por no participar de la OPA, mientras que el Grupo Sura no vendió su participación por estar en medio de disputas jurídicas que se lo impedían. En la Casa de Nariño presentaron el Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género. Durante el evento, el Gobierno Nacional habló sobre el mismo o sobre el salario mínimo. John López, buenas noches. Cuéntenos cuáles son los anuncios. Hola Daniela, muy buenas noches. Sí, mire, hoy aquí en la Casa de Nariño se habló precisamente sobre la negociación del salario mínimo que comenzaría la próxima semana y en la que se tendría en cuenta el aumento del IPC, que en este momento está en el 12,2%. También se habló acerca de inequidad de género, que tendría uno de sus principales detonantes precisamente en el área laboral. El presidente Gustavo Petro habló sobre la desigualdad en temas salariales entre hombres y mujeres. Además, hizo énfasis en el alto porcentaje de colombianos que no alcanzan a ganar un salario mínimo. Sabemos que el 60% aproximadamente del cuerpo laboral de Colombia, de la fuerza de trabajo, gana menos que el salario mínimo. Sobre la negociación que se avecina para definir el salario mínimo, el mandatario dijo que debe ser proporcional al aumento de la canasta familiar. De nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. La ministra de Trabajo espera que a mediados de diciembre quede definido el aumento salarial para el 2023. Por cronograma, el 15 de diciembre, el 16 de diciembre ya debemos tener un acuerdo. Si no hay un acuerdo, pues el gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para sacar un decreto como tal. El presidente dijo que el aumento del salario mínimo debe superar las brechas de desigualdad en el país. Y es que precisamente a una semana de que comiencen las negociaciones por el salario mínimo aquí en Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores CUT ya tiene listas unas propuestas para hacerle al gobierno del presidente Gustavo Petro, dentro de las que se destacan las siguientes: disminuir los precios de los medicamentos, modificar la fórmula para el cobro de las tarifas de energía eléctrica, contener la tasa de interés y controlar el precio del dólar. Estos son los 5 elementos que proponemos para mantener el poder adquisitivo de los salarios y luego propondremos una fórmula de incremento salarial para el mínimo y para las pensiones. Muy bien, a esta hora aquí en la Casa de Nariño se adelanta el tradicional Consejo de Ministros que lidera el presidente Gustavo Petro y del que hacen parte todos los integrantes de su gabinete ministerial. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, gracias. Continuamos con más noticias. El presidente Gustavo Petro se reunió con voceros del portal Wikileaks, quienes le solicitaron su intermediación en el caso del fundador de este portal, Julian Assange, recordemos, detenido en Reino Unido. Como ustedes saben, el presidente se reunirá con otros líderes mundiales y mencionó que les expondrá el caso en esas reuniones en México. Él se comprometió en ayudarnos y hacer parte de esa causa en diferentes plataformas para exponer una posición conjunta ante una dividida administración, para que el gobierno de Biden desista de los cargos contra Julian Assange. En las últimas horas fue capturado Jefferson Rangel, acusado del ataque contra una empresa petrolera en Barrancabermeja la semana pasada. Más noticias en el siguiente panorama.
En Villavicencio, en horas de la mañana, fue capturado el actual secretario de Gobierno del departamento del Meta, el señor Hernán Gómez Niño. El funcionario presuntamente estaría involucrado en un proceso de investigación que desarrolla un fiscal especializado contra la corrupción. Los líderes asesinados en los últimos días en el departamento del Guaviare corresponden a Querubín Mendoza y Johnny Rodríguez, los cuales estaban desaparecidos desde hace casi un mes. Después de 9 meses de investigación, fueron desarticuladas 2 bandas criminales que tenían azotados a los habitantes de la Comuna 9 de Cali. Dinamizadores de microtráfico, homicidio y falsificación de licor. Fueron capturadas 24 personas y aprehendido un menor de edad de los grupos Patio Quinto y Calimío. Sus ingresos superarían los 150 millones de pesos mensuales. Vamos con noticias del mundo. Al menos 162 personas murieron, 326 resultaron heridas y 13.000 quedaron desplazadas a causa de un terremoto de magnitud 5,6 que sacudió Indonesia. Los daños materiales son incalculables y a esta hora las autoridades continúan buscando sobrevivientes. Es Indonesia y el lugar donde se estremeció la tierra. Hasta ahora, 100 víctimas han sido traídas a este hospital. 8 estaban muertas. Escasos 10 kilómetros de profundidad, con una potencia de 5,6 grados de magnitud, el terremoto en las faldas de Java Occidental les desmoronó el mundo. Vital fue la improvisación. Espacios poco convencionales se adaptaron para no perder tiempo valioso y dar atención a víctimas, una tras la otra. Se destruyeron muchas casas en aldeas, necesitamos equipo pesado, carreteras obstruidas, muchas personas han muerto. Cianjur, una superpoblada provincia de más de 50 millones de habitantes, palpó así el reacomodo de tierra y sus 4 réplicas. Separada por 75 kilómetros de la capitalina Yakarta, el sismo también fue perceptible en sus alturas. El poderoso terremoto, propio de la actividad sísmica del Anillo de Fuego Pacífico, donde se extiende la insularidad de Indonesia, no generó alerta de tsunami. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando estamos en modo mundial, en modo Qatar, porque hoy ya fue el segundo día y se disputaron 3 partidos con victorias de Inglaterra, Holanda y por otro lado también el empate que se dio entre Estados Unidos y Gales. A continuación los goles.
temas de televisión de los países a contribuir a la paz y a la creación de comunidad. Así que hoy es el Día Internacional de la Televisión y por eso quiero que recordemos cómo fue el día en que se inauguró la televisión en Colombia. Vean esto. La primera transmisión de televisión en Colombia fue en el año 1954 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Equipos de transmisión alemanes y cámaras estadounidenses en blanco y negro, porque el color llegaría décadas después, aquí, a la antigua Inravisión. Desde aquí, sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión. Esta fue la primera imagen que los colombianos pudieron ver a color, una introducción emotiva desde el Instituto Nacional de Radio y Televisión para dar paso al entonces presidente de la República, Julio César Turbay. Trascendentales decisiones políticas de las últimas décadas. Transformaciones tecnológicas que traerían consigo la primera unidad móvil de televisión, un ícono de una nueva era en Colombia con un mensaje claro: la televisión llegó para quedarse. La Dumont Telecrosser fue cómplice de la televisión en Colombia. Sirvió para emitir los discursos de Rojas Pinilla, manifestaciones en Colombia o transmisiones deportivas. También emitió imágenes que marcaron la historia del mundo, como el asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Imágenes que hacen parte de la memoria colectiva e identidad nacional. Muy acorde con el informativo actual de RTBC, de los documentos que a mí más me han gustado son los del noticiero cinematográfico Colombia al Día. Y era un noticiero que se transmitía en los teatros antes de las funciones tradicionales de cine. La Atenas de Sudamérica adquiere el sentido técnico del progreso. Por esto, el Ministerio de Cultura preparó la edición 19 del Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales, con el lema de resignificar las audiencias. Es muy importante mirar de frente la historia del país. Es clave reconocernos, venir a ver qué están haciendo las entidades de la memoria. Revolución educativa y cultural que nos acompaña desde 1954 y que ha servido como vehículo para consolidar los relatos e identidad que tenemos como nación. Esta semana Colombia tendrá una nueva jornada del llamado Black Friday, cuando el comercio electrónico ofrece grandes descuentos a los consumidores. Pero tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para no caer en estafas. Para el llamado Viernes Negro, cuando muchos comercios reducen sus precios según la tradición estadounidense, anuncian descuentos de hasta 50% en celulares, equipos de tecnología, electrodomésticos, vestuario y calzado, entre otros. Tenemos la oportunidad para aprovechar, para hacer todas las compras de Navidad, las compras de Año Nuevo. Entonces consideramos que realmente se va a comportar muy bien. De hecho, estamos esperando un incremento superior al 23% en el número de transacciones y en las ventas. Los expertos recomiendan hacer las transacciones a través de dispositivos electrónicos personales. Revisar cuáles son las páginas oficiales donde van a encontrar los productos que quieren adquirir. No hay que entregar información personal, ni claves, ni información privada por teléfono ni por WhatsApp. Para esta edición del 25 de noviembre, la meta es superar las 90.150 transacciones de la jornada del año pasado. Para todo 2022, el comercio electrónico espera ventas cercanas a 40 billones de pesos para totalizar un alza de 13% frente a 2021. En 4.958 pesos cerró en promedio el precio del dólar, con una caída de 35 pesos con 86 centavos frente a la tasa representativa del mercado, que para la jornada de hoy se ubica en 4.994. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.57. El precio interno de la carga subió 38.000 pesos y llegó a 1.945.000. 30,84 billones de pesos fue el valor emitido en primas por el sector asegurador para septiembre. Tuvo un alza del 20,61% frente al mismo mes en 2021. 44 millones de euros es el premio que se llevará el campeón del Mundial de Qatar. El subcampeón se llevará por su parte 30 millones y el tercer lugar ganará 27 millones. La JEP ordenó reprogramar la audiencia pública de aporte de verdad del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales para los días 17, 18 y 19 de enero de 2023. Esto con el fin de garantizar la participación efectiva de las víctimas acreditadas. Más hechos del día en un minuto.
Reanudaron la audiencia de preclusión del proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. El fiscal Javier Cárdenas reveló un audio entre el expresidente Uribe y el abogado Diego Cadena en el que el exmandatario le pide verificar los señalamientos en su contra. En libertad pero vinculado al proceso quedó el mayor del ejército que había sido capturado cuando le entregaba a otra persona 2 fusiles en Bogotá. Luego de conocerse este hecho, el Ejército Nacional informó que el oficial fue apartado de su cargo. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al médico Francisco Sales pagar 84 millones de pesos a la periodista Lorena Beltrán por daños y perjuicios. Beltrán ha padecido por 6 años las consecuencias de los graves errores en una cirugía de seno de 2017. En el barrio Buenos Aires, en la comuna 9 de Medellín, fueron capturadas 11 personas señaladas de asesinatos, ocupación ilegal de tierras, secuestro extorsivo, entre otros delitos, y que estaban al mando de Andrés Orrego, conocido como Fox. En el operativo incautaron celulares y drogas. Luto en la política y el fútbol profesional colombiano. Murió Gabriel Camargo Salamanca, expresidente del Deportes Tolima y exsenador de la República. Como líder del equipo Pijao logró títulos y muy importantes figuraciones internacionales. Murió en Bogotá tras dar una larga y difícil batalla contra el cáncer. Vamos con más noticias internacionales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Antonio Fretes, dejó indefinidamente el cargo después de conocerse que su hijo firmó un contrato para representar a un ciudadano brasileño de origen libanés para evitar su extradición a Estados Unidos. Más noticias del mundo a continuación. El grupo de alto nivel de la OEA que analiza la crisis política en Perú inició su labor en Lima reuniéndose con el presidente Pedro Castillo, con integrantes del Poder Legislativo y también responsables del Poder Judicial, la Fiscalía y organizaciones civiles. El presidente del Congreso dijo que no hay intención de darle golpe de Estado a Castillo como él ha denunciado. Cientos de argentinos rindieron homenaje a Eve de Bonafini, activista y expresidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, fallecida el domingo a los 93 años. El Papa Francisco también envió sus condolencias y definió a esta icónica mujer como una valiente e incansable luchadora en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. El hombre de 22 años que abrió fuego el fin de semana a un club gay de Colorado Springs en Estados Unidos podría ser procesado por asesinato y delitos de odio. Anderson Lee Aldrich estaba armado con un rifle de largo alcance y una pistola al realizar el ataque que le provocó la muerte a 5 personas y dejó una veintena de heridos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con lanzar una operación terrestre en Siria después de bombardear posiciones kurdas en ese país y en Irak, y de que cohetes alcanzaran un pueblo fronterizo. La ofensiva turca se produce luego de la explosión del 13 de noviembre en Estambul, donde murieron 6 personas y 81 resultaron heridas. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay más de 100 vacantes de trabajo para ingenieros colombianos en Canadá. Y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Convocatoria de empleo en Canadá. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que tiene vacantes para ingenieros de redes de telecomunicaciones. Entre los requisitos está tener más de 5 años de experiencia, ser experto en tecnología, contar con un dominio del idioma inglés intermedio, entre otros. ¡Atentos! El salario mensual es de 19 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información del Mundial de Qatar, porque el partido entre Inglaterra e Irán dio mucho de qué hablar.
escuchado remedios radicales para la tusa, cerrar redes sociales, irse a vivir a otro país, internarse 24/7 en un gimnasio, pero ninguno como el de Franz Liszt. Resulta que mucho antes de ser el don Juan mujeriego y hedonista, que fue en sus mejores años de carrera, tuvo una tusa tan tenaz que quiso volverse sacerdote. Tenía 16 años, ni siquiera era mayor de edad, pero era el responsable de su familia. Acuérdense que en esa época, les estoy hablando de 1827, las mujeres solo podían ser mamás y señoras de casa. Así que apenas los hijos varones pasaban la pubertad, les tocaba encargarse de todo. Para pagar los gastos, Liszt le dictaba clases de piano a niñas de clase alta. Una de esas niñas era Caroline de Saint-Cyr, la hija de un conde. Ese conde era funcionario de Carlos X, que era el último rey Borbón. Caroline era un año menor que Liszt, tenía 15, y como ya supondrán ustedes, nació el amor. Las clases siempre eran con chaperona, la mamá se sentaba al frente y supervisaba todo, así que se dio cuenta de que este par se gustaban. Pero como Liszt no era uno de esos viejos verdes 20 años mayores que se enamoraban de sus alumnas en el siglo XIX, les hizo cuarto. Aunque el amor es cruel y no todo puede ser dicha. Así que la mamá de Caroline se murió al poco tiempo y el papá suspendió las clases porque no quería que Liszt y su hija tuvieran nada que ver. Según el conde, la hija necesitaba un pretendiente que estuviera a su altura y no un músico que todavía era un niño y que no tenía plata. Caroline cayó en depresión así tenaz. Piensen ustedes, se le acababa de morir la mamá, no se hablaba con el papá y no podía ver a su amorcito. Así que al conde no le quedó de otra que volver a reanudar las clases, pero ahí Liszt no era bobo y comenzó a alargar y alargar cada sesión para quedarse hablando con la novia. Y no es un eufemismo, de verdad era solo hablando de música, de religión, de poesía, amores victorianos. Cuando el conde se dio cuenta, mandó a volar a Liszt y le dijo que no se hiciera ilusiones con su hija, que ni loco iba a dejar que se casara con un muchachito pobre que se ganaba la vida dictando clases. Ay, si el señor hubiera sabido. Lo cierto es que Liszt se puso tan mal con esa ruptura definitiva que se inscribió en el seminario de París, dijo que iba a dejar la música y que se iba a volver sacerdote. Fueron 2 años completos en los que iba todos los días a la iglesia San Vicente de Paúl y se quedaba varias horas en silencio rezando. Al final, su mamá y un tutor espiritual que tenía lo convencieron de que ese no era el camino, de que volviera al piano y dejara ir ese amor imposible. Les funcionó, por supuesto, más de la cuenta, diría yo. Y años más tarde, en 1850, inspirado en ese amor idílico que vivió de joven, Liszt escribió 3 nocturnos que subtituló Sueños de amor. El más famoso es este, el número 3, que se conoce como Un sueño de amor de Franz Liszt. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Pues imagínese, ese desamor casi nos deja sin uno de los artistas más reconocidos de este tipo de música. Eso le iba a decir, tremenda tusa, terminó en grandes obras. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mañana nos vemos al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.